Pero hoy, por primera vez en siglos, la historia da un vuelco imponente. El cazador se convierte en presa. Francia, esa potencia que durante generaciones se creyó invulnerable y dueña del destino ajeno, hoy se arrodilla ante la determinación inquebrantable de estos tres países africanos. Ya no es Europa quien dicta la agenda y la voluntad, sino África, la que toma las riendas y desafía con firmeza el orden mundial establecido. Para Europa, África era poco más que una mina inagotable de recursos y una cantera de obediencia. Las grandes potencias veían al continente como su patio trasero, un tablero de juego donde se escribía un presente y un futuro dictados desde Bruselas, París o Londres sin siquiera escuchar las voces africanas. Basta recordar cómo, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa reconstruyó sus ciudades bombardeadas comprando recursos africanos a precios irrisorios, mientras en África la modernidad quedaba relegada a promesas que nunca llegaban. Durante más de 400 años, Francia saqueó el oro, el uranio, el cacao y el petróleo africanos, forjando su riqueza a costa de la pobreza y sufrimiento de millones de africanos. París impuso el franco CFA, una moneda diseñada no para el desarrollo de África, sino para asegurar la sumisión financiera de más de una docena de países africanos a las decisiones tomadas en despachos europeos. Este mecanismo permitió a Francia controlar de forma invisible pero absoluta las reservas monetarias, el comercio exterior y el destino económico de naciones enteras. ¿Alguna vez imaginaste una Francia temblorosa, contemplando cómo África se alza con determinación y coraje? Ese instante, que durante décadas parecía solo un sueño imposible, hoy se ha convertido en una realidad tangible y electrizante. Burkina Faso, Níger y Mali han dado el paso que muy pocos creían posible: expulsar a Francia de sus territorios y romper, uno tras otro, los contratos coloniales que los mantenían sometidos desde hace más de un siglo y medio. Es un terremoto geopolítico cuyas ondas expansivas resuenan en los rincones más remotos del planeta. ¿Cómo logró África llegar hasta aquí? La historia de este giro dramático comienza mucho antes, en las oscuras entrañas de la colonización. ¿Por qué Francia necesitó tanto a África? ¿Y cómo logró disfrazar esa dependencia de generosidad y civilización? Este momento no es solo un gesto simbólico ni una efímera victoria política. Es la primera grieta real en el sistema de explotación y dominación que mantiene encadenado al continente africano desde hace más de 4 siglos. Es, en términos históricos, la oportunidad de cambiar el destino colectivo, rescatar la dignidad arrebatada, recuperar la soberanía perdida y, finalmente, tomar el control de los recursos, el futuro económico y la reputación internacional. Sin embargo, esta puerta que se ha abierto de par en par podría cerrarse de un golpe si África no aprovecha el momento histórico. La inercia de siglos de explotación y dependencia acecha como una sombra. El continente corre el riesgo de perder, una vez más, la ocasión de romper de manera definitiva con los grilletes coloniales. El desafío es inmenso y el futuro de más de 1.000 millones de personas está en juego. No fue solo el saqueo de recursos naturales lo que sostuvo este sistema. Francia impuso el franco CFA, una moneda que mantenía a más de una docena de países africanos atados a su control financiero. Para entender la magnitud de este mecanismo, basta con recordar que todas las reservas monetarias de los países africanos bajo el sistema CFA debían depositarse en el Tesoro francés. Así, decisiones económicas cruciales se tomaban en París, nunca en Bamako, Ouagadougou ni Niamey. Los presidentes africanos recibían directrices sobre qué producir, a quién vender y a qué precio. Durante siglos, París construyó un vasto imperio sobre África, envolviendo su codicia en promesas de progreso, civilización y ayuda. En los libros de historia franceses, las campañas africanas eran descritas como misiones civilizadoras. En realidad, tras los discursos amistosos, se escondía una maquinaria de explotación despiadada. Oro, uranio, cacao y petróleo alimentaron la riqueza francesa y permitieron el surgimiento de ciudades como París, Lyon y Marsella, mientras los pueblos africanos pagaban con su futuro, su dignidad y hasta sus propias vidas. Al mismo tiempo, se propagó el mito de la dependencia africana. Desde Europa, se repetía una y otra vez que África era incapaz de avanzar sin la tutela francesa.
Francia se pintaba a sí misma como la salvadora, la madre bondadosa que protegía a sus hijos africanos, ocultando su propia responsabilidad en el empobrecimiento sistemático del continente. En los medios de comunicación europeos, las crisis africanas eran presentadas como consecuencia de la incapacidad local, nunca del saqueo histórico. Pero algo extraordinario comenzó a cambiar en los últimos años. Década tras década, París apoyó dictaduras aliadas para proteger contratos petroleros y mineros ventajosos. Gobiernos como el de Félix Houphouët-Boigny, en Costa de Marfil, o el de Omar Bongo en Gabón, fueron sostenidos por el respaldo militar y financiero francés, a cambio de entregar el control de sus recursos. Los líderes que intentaron romper ese sistema, como Thomas Sankara en Burkina Faso, fueron rápidamente desestabilizados o eliminados. Sankara, por ejemplo, fue asesinado en 1987, tras impulsar una política de autosuficiencia y rechazo al neocolonialismo. El verdadero peligro es ignorar esta historia. Si no entendemos cómo funcionó y se perfeccionó este sistema de dominación, corremos el riesgo de aceptar nuevas formas de sometimiento, disfrazadas de cooperación, desarrollo o inversión extranjera. Así ocurrió en el Congo, cuando Mobutu Sese Seko fue instalado con ayuda occidental bajo la promesa de estabilidad, mientras saqueaba el país y reprimía a su pueblo. Burkina Faso, Níger y Mali decidieron romper con este ciclo de sumisión, desafiando abiertamente a Francia y sus intereses históricos. Esta rebelión marca el inicio de una era crucial para el continente africano, comparable a los movimientos independentistas de los años 60, pero con un matiz aún más profundo: la búsqueda de una independencia real, económica y cultural. En el corazón del Sahel, los líderes de Burkina Faso, Níger y Mali alzaron la voz, evocando el espíritu revolucionario de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba y de Amílcar Cabral. Inspirados por la resistencia de sus antepasados, Mali se plantó ante la presión extranjera, Níger recuperó su orgullo nacional y Burkina Faso encendió la chispa de una nueva dignidad africana. Estos movimientos no surgieron de la nada, fueron precedidos por años de protestas, huelgas generales, manifestaciones masivas y una creciente conciencia panafricana entre la juventud. El primer golpe fue decisivo: expulsaron todas las bases militares francesas. No solo desmantelaron infraestructuras estratégicas, sino que también rompieron contratos coloniales que durante décadas drenaron sus riquezas. Dieron un paso audaz y sin precedentes. Rechazaron el franco CFA, negándose a que París siguiera marcando el pulso de sus economías. Esta decisión fue comparable a la nacionalización del petróleo en Argelia en los años 60, cuando el país desafió el dominio francés y recuperó el control de su principal fuente de riqueza. La reacción de Francia fue inmediata y feroz. Una potencia que se creía intocable empezó a tambalear. Su economía, acostumbrada a extraer minerales africanos a precios ínfimos, entró en crisis. Las protestas sociales estallaron en las calles de París y Marsella, mientras la imagen internacional de Francia se desmoronaba ante los ojos del planeta. La prensa internacional, que antes ignoraba las demandas africanas, ahora dedicaba portadas enteras a la nueva ola de emancipación. Pero esto va mucho más allá de un simple pulso entre tres países y su antiguo amo. Es el inicio de una vía para que toda África rompa sus cadenas. Lo que empezó en el Sahel ya inspira a otros pueblos a soñar con una revolución panafricana y a exigir el control de su propio destino. En universidades de Kenia, jóvenes debaten cómo seguir el ejemplo del Sahel. En Sudáfrica, sindicatos plantean la necesidad de una nueva agenda económica donde el centro no esté en Europa, sino en África misma. Pero, ¿qué llevó a estas naciones a desafiar abiertamente a Francia justo en este momento? La respuesta está en el hartazgo de generaciones y en la convicción de que ya no hay vuelta atrás. El desempleo crónico, la falta de oportunidades, la frustración ante promesas incumplidas y la conciencia de una riqueza nacional saqueada han alimentado un espíritu de resistencia que ya no acepta la resignación. Sin embargo, la libertad nunca es gratuita. El fracaso podría traer represalias económicas, intentos de desestabilización o incluso el regreso del dominio extranjero. El precio de la dignidad es alto, y los enemigos del cambio acechan en las sombras.
La historia está llena de ejemplos. En Ghana, tras la independencia de 1957, Kwame Nkrumah fue derrocado por un golpe orquestado en parte desde el exterior, cuando intentó transformar la economía del país. Cuando cae una ficha de dominó, todo el sistema tiembla. Las antiguas potencias ven cómo su imperio se desmoronó ante sus ojos. Ahora, Francia y Occidente deben decidir. ¿Aceptarán el cambio o intentarán revertirlo a cualquier precio? La historia enseña que no cederán sin luchar. Durante siglos, Francia y sus aliados han tejido redes profundas de influencia en África. No renunciarán a sus intereses en silencio. Ya mueven sus piezas en la sombra. Buscan dividir a los africanos, desestabilizar gobiernos jóvenes y reimplantar su control. Usarán propaganda experta, promesas vacías, sobornos disfrazados de ayuda y operaciones encubiertas para sembrar miedo y confusión entre hermanos. Vivimos una oportunidad única en la historia moderna. África puede, por fin, reclamar su lugar como protagonista en el escenario global. No como víctima ni espectadora, sino como autora de su propio destino. Si los pueblos africanos permanecen unidos y despiertos, pueden romper las cadenas de la explotación y abrir la puerta a una era de dignidad y prosperidad. El peligro se multiplica. Otros actores extranjeros, disfrazados de aliados o salvadores, observan atentos, esperando llenar el vacío que deja Francia. Ven a África no como socia, sino como botín. La historia reciente lo demuestra. Tras la retirada de potencias europeas en los años 60, empresas estadounidenses y chinas se apresuraron a firmar contratos sobre el petróleo y los minerales africanos. Si no se mantiene la vigilancia, los errores del pasado podrían repetirse, solo que con nuevas banderas y rostros distintos. La independencia real exige tanto valor para rechazar a los viejos opresores, como astucia para desenmascarar a los nuevos lobos bajo piel de cordero. Pese a todo, el ejemplo de Burkina Faso, Níger y Mali resuena como un trueno en todo el continente. En Dakar, Abiyán y Yamena, jóvenes y mayores observan con esperanza y determinación. ¿Quién será el próximo en decir basta? Senegal, Costa de Marfil, Chad, todos sienten el impulso de escribir su propia historia y reclamar el derecho a decidir sobre sus recursos, sus economías y su futuro. Cuando uno se levanta, los demás descubren que también pueden caminar erguidos. Entre tantos desafíos y esperanzas, surge la pregunta fundamental: ¿cómo proteger este despertar africano y convertirlo en un cambio verdadero, profundo y duradero? Para responder, es necesario analizar los caminos posibles para blindar el proceso de emancipación. ¿Qué estrategias pueden garantizar que la autodeterminación africana no sea efímera? ¿Cómo evitar que la historia se repita como tragedia? La libertad es como el cristal, hermosa pero sumamente frágil. ¿Cómo puede África asegurarse de que esta revolución no sea solo un destello fugaz, sino el principio de un cambio duradero? Pero el riesgo es inmenso. Si África vuelve a caer en las trampas de los opresores, sean antiguos o nuevos, perderá la oportunidad de transformar su destino y empoderar a sus pueblos. El mundo entero observa, esperando ver si el rugido del Sahel será el inicio de una liberación real o solo otro capítulo de manipulación externa. Recordemos el caso de Sudán del Sur, donde la independencia fue seguida de conflictos internos alimentados por intereses extranjeros que buscaban controlar el petróleo. Hoy, más que nunca, el continente debe mirar hacia atrás y aprender de sus heridas. La verdadera fuerza africana radica en la unidad y la coordinación entre pueblos hermanos. Solo mediante la integración panafricana podremos forjar un escudo sólido contra nuevas formas de dominio, fragmentación y explotación. La Unión Africana, fundada en el año 2002, debe evolucionar de una organización principalmente simbólica a un verdadero motor de integración, capaz de coordinar políticas económicas, militares y de desarrollo dentro del continente. La vigilancia debe ser constante. El opresor ya no siempre lleva látigo. Hoy puede esconderse tras contratos, falsas ayudas o promesas huecas pronunciadas desde oficinas en otras tierras. No podemos caer en la trampa de las ofertas engañosas, ni permitir que la dependencia vuelva a enredarse en nuestras raíces.
En los años 90, el FMI y el Banco Mundial impusieron programas de ajuste estructural que, en lugar de sacar a África del atraso, profundizaron la pobreza y destruyeron sistemas públicos de salud y educación. Pero la unidad por sí sola no basta. África necesita construir una independencia real, tangible, que no dependa de voluntades ajenas. Invertir en educación de calidad para cada niño y joven es fundamental. El conocimiento será la armadura contra la manipulación y la ignorancia. Países como Ruanda han demostrado que apostar por la educación técnica y la innovación puede transformar economías y crear oportunidades para millones. Apostar por una economía propia, desarrollar tecnología africana y alcanzar la soberanía alimentaria dará control sobre el destino colectivo, sin tener que volver a extender la mano a potencias lejanas. La juventud africana es la llamada a custodiar este despertar. Ellos, con mentes frescas y corazones decididos, deben continuar la lucha cotidiana para que la dignidad conquistada no se pierda nunca. Su deber es rechazar la resignación y abrazar la responsabilidad de proteger lo ganado con esfuerzo y valentía. Un ejemplo inspirador es el movimiento Yen Amar en Senegal, fundado por jóvenes artistas y activistas que lograron movilizar a toda una generación para exigir transparencia y democracia. Desaprovechar este momento histórico sería traicionar los sueños de quienes anhelaron una África libre y condenar a las próximas generaciones a repetir los errores de la explotación y la dependencia. Hoy es el tiempo de actuar, con la convicción de quienes entienden que en sus manos está el futuro de todo un continente. El mundo entero observa, expectante. ¿Tendrás el valor de ser parte del renacimiento africano? ¿Te sumarás a quienes construyen un continente libre, justo y próspero? ¿O te quedarás al margen, viendo pasar la historia? Para avanzar, es imprescindible diversificar las economías, invertir en infraestructura, fortalecer las instituciones democráticas y promover la justicia social. Países como Botsuana han logrado transformar sus riquezas minerales en bienestar colectivo gracias a una gestión transparente y a políticas de redistribución. África necesita multiplicar estos ejemplos y aprender de los errores cometidos en el pasado. Pero, ¿está África realmente lista para sostener esta ruptura? El camino hacia la soberanía no termina aquí. Apenas comienza el verdadero desafío. La experiencia de otros países, como India tras la independencia del Reino Unido, muestra que la lucha por la autodeterminación es un proceso largo lleno de obstáculos internos y tensiones externas. África debe prepararse para recorrer ese camino con paciencia, sabiduría y determinación. Hoy la historia se escribe con el pulso y las voces de quienes durante siglos fueron silenciados. La decisión de Burkina Faso, Níger y Mali de romper sus cadenas coloniales no es solo un desafío a Francia, es el nacimiento de una era donde la dignidad y la autodeterminación africanas se convierten en realidades palpables. Durante más de 4 siglos, el sistema occidental de explotación despojó a África de su oro, su tierra, sus recursos y hasta de su confianza. Francia, que se creyó inamovible, hoy se estremece ante el eco de una sola palabra: basta. No fue un ejército invasor, ni una economía superpoderosa, ni un milagro extranjero. Fueron pueblos africanos, unidos en una lucha común, quienes forjaron este giro histórico. Este momento trasciende a Burkina Faso, Níger y Mali. Es una llamada urgente a todas las hijas e hijos de África, y a cualquier pueblo oprimido en el planeta. Ahora sabemos que romper el ciclo de dependencia no es utopía. Ahora comprobamos que el destino africano no se dicta en París, ni en Washington, ni en Pekín, sino en las plazas y campos de África, donde la gente se levanta y decide ser libre. Esto no es solo un triunfo de gobiernos, tampoco es el final de la lucha, es apenas el alba de una África nueva, donde la soberanía se convierta en acción, y el control de los recursos, la reputación mundial y el futuro económico quedan al alcance de todos. Es la hora de la acción colectiva, sostenida y valiente. La oportunidad de cambio es única, pero el riesgo es gigantesco. El futuro de África, su libertad, su dignidad y su identidad están en la balanza. Si nos detenemos, si el miedo o la desunión nos frenan, las potencias reimpondrán el círculo de opresión.
Pero si avanzamos juntos, si cada africano se convierte en actor y no en espectador, nada ni nadie detendrá esta revolución continental. Celebrar no basta. Es necesario organizarse, aprender, construir y defender lo conquistado. Si Burkina Faso, Níger y Mali han derribado muros considerados eternos, ¿qué impide a los demás pueblos africanos y oprimidos soñar y lograr aún más? El auténtico renacimiento africano será aquel que contagia a todo el continente y lo convierta en dueño de su destino. Hoy, la historia espera tu respuesta. Elige ser parte de este momento. Elige construir una África libre no solo para ti, sino para tus hijos, tus nietos y todas las generaciones venideras. La pregunta de si África puede sostener esta ruptura ya tiene una primera respuesta. La puerta está abierta. Ahora, el mundo entero espera ver quién se atreve a cruzarla.